Señores, gracias por continuar con nosotros y hacemos contacto de inmediato con Darwin Caraballo. Él es director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación. Educa, buenas tardes. Darwin, ¿cómo se siente? Buenas tardes, muy bien, gracias por comunicarse con nosotros y saludos para ustedes y la audiencia. Señor Caraballo, Jennifer de los Santos, de este lado. Se ha dicho mucho, todo bien, gracias a Dios. Se ha dicho mucho sobre este tema, pero es importante nosotros aprovechar esta plataforma de Ecotendencias para conocer cuál es su postura respecto a la unificación del MINER y el MESIP. Bueno, como tú sabes, Educa ha tenido una posición muy clara al respecto. Primero, diciendo de que es una idea correcta el hecho de ir y avanzar hacia un único ministerio de educación, porque los ministerios tienen una razón de ser, que es oficiar como secretario o secretaria del presidente electo en cada área de trabajo que tiene un gobierno, y la educación es una sola y por tanto merece tener una única Secretaría de Estado, que en definitiva es lo que es un ministerio. No obstante, dicho eso, sí reconocemos que hay un riesgo importante a la hora de transitar desde la situación actual, con dos ministerios consolidados, con sus estructuras, sus culturas organizacionales y sus procesos, a ese objetivo deseado de un único ministerio que puede traer ahorros importantes al presupuesto, que puede traer además coherencia en las políticas, liderazgo, pero sobre todo, como lo reconoce la opinión pública dominicana, y aquí estoy contándoles una primicia porque Educa hizo una evaluación de opinión pública representativa de todo el país urbano, y más de 1 de cada 3 dominicanos entiende que la fusión de los dos ministerios está orientada a el mejoramiento de los aprendizajes. Claro, 1 de cada 3 de todos de los que han oído sobre la fusión, porque solamente el 43% de los dominicanos ha escuchado sobre este proceso en marcha que ustedes estaban consultando. ¿Qué factores, mi estimado, usted considera prioritario para mejorar la calidad de la educación del país? Y nosotros, culturalmente hablando, tenemos patrones de nuestra madre patria, España y demás, y yo he visto que cuando se unifican esos ministerios solamente ha funcionado en países desarrollados como en Finlandia, pero tanto por ejemplo en Argentina, España han tenido que darle para atrás y se ha deteriorado la educación pública con ese tema. Mira, hay que diferenciar siempre las estructuras del proceso en sí mismo de la educación. La educación ocurre en la escuela, entre el docente y los estudiantes, entre el profesor y sus alumnos, y el resto tiene que ver en cómo se organiza, se distribuye y se gestiona un sistema. Entonces, primero decirte que en los países latinoamericanos, salvo Venezuela, República Dominicana y creo que, si mal no recuerdo, Nicaragua, es donde hay más de 2 ministerios de educación. El caso de Uruguay es híbrido, porque hay 2 instituciones, pero una no tiene rango ministerial. Y en el caso de España, justamente, hay 2 ministerios, uno de educación y otro de educación superior. Esto tiene que ver con la forma en cómo está concebido el Estado y cuán eficiente o no creemos que sea la organización de ese sistema. Lo que en Educa defendemos es que los recursos que toda la sociedad destina a financiar la educación esté dirigido más que nada a el hecho educativo, a la escuela, al maestro y al estudiante, a lo que pasa en el centro educativo. Y cuanto menos estructura burocrática se tenga en estos otros elementos, más recursos se van a poder destinar al hecho esencial de la educación. Hoy hay una estructura que tal vez es anacrónica, con distritos escolares, con direcciones regionales, en un país de cercanías, de proximidades. Hay en todo caso 2 cargos de ministro,
hay una superestructura administrativa de esos dos ministerios. Entonces hay una oportunidad ahí de ahorros, pero sobre todo también de traer coherencia a las políticas y de generar liderazgos claros hacia dónde debe ir el producto del sistema educativo, que es uno solo, como decía. Darwin, ¿cómo describe usted la situación actual de la educación en la República Dominicana? La educación en la República Dominicana viene dando pasos en la dirección correcta, y el problema hoy es la velocidad, porque acumulamos 12 años de asignación extraordinaria del 4% del Producto Interno Bruto. Se han generado cambios estructurales, pero los aprendizajes han tenido mejoras muy poco significativas, es decir, se ha logrado muy poco por el momento en función del esfuerzo que se ha realizado. Y al mismo tiempo vemos con tristeza que cada año se esté reiterando interrupciones al calendario escolar. Hoy estaba revisando justamente las estadísticas, porque en la República Dominicana el calendario escolar este año en particular no siempre es igual, porque depende los días festivos y la forma en cómo se organiza, pero digamos que hay un entorno a 190 días de escuela cada año escolar. Países como Japón tienen 240 días, es decir, ya tienen 50 días más por año, que vale decir que en 4 años acumulan ya un año más de días oficiales. Pero cuando además hay todo el tiempo interrupciones por reclamos sindicales, por algunas otras acciones que se dan en la escuela, como por ejemplo hace poco tiempo las elecciones de la ADP que interrumpieron la jornada escolar, eso genera un efecto directo sobre los aprendizajes de los estudiantes, porque la educación requiere continuidad y sistematicidad. ¿Qué usted entiende que se debe hacer para mejorar los pocos avances que hemos tenido? Mira, si se trata de ir resolviendo problema a problema, hay que buscarle una solución para que las interrupciones al calendario escolar dejen de ser un problema en el sistema, y zonas como Barahona el año pasado, que perdieron 40 días por conflictos sindicales, no vuelva a ocurrir. Dicho sea de paso, cada día que el país tiene o experimenta una huelga de educación, vota el Zafacón 137 millones de pesos en comida que nadie come o que no va destinada a los estudiantes, y le cuesta, por servicios educativos no brindados, es decir, por horas docentes no dictadas, 760 millones de pesos al país que se pierden, que no fueron invertidos de la mejor forma. Así que hay que encontrar una solución a esa situación, porque el diálogo debiera ser siempre en educación la primera medida. Ante un conflicto, ante una discrepancia de posiciones, tanto los profesores agremiados como las autoridades políticas no deben perder de vista que lo más importante es salvaguardar el derecho de los niños a aprender, y siempre estar dispuestos a sentarse en torno a una mesa para discutir las diferencias. ¿Cuál es la opinión de Educa referente al ADP? Y precisamente el ADP ha planteado que esta unificación de los ministerios es un asalto al 4%. ¿Qué opinión usted le merece eso? La ADP es una gran institución que ha cumplido un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana y en el logro de múltiples reivindicaciones que hoy gozan los docentes. Es importante entender que cuando el legislador pensó en el año 97 ese artículo 197 de la ley que asigna el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, lo hizo en un ambiente donde bajo esa órbita estaba no solamente la educación preuniversitaria y la universitaria, también estaba deportes, también estaba cultura. Así que hoy, primero que nada, el Pacto además Nacional para la Reforma Educativa le asigna el 4% a la educación preuniversitaria, y esto se sigue cumpliendo en el presupuesto ya en el Congreso para el año 2025. Entonces no hay ningún asalto a ningún presupuesto, porque los recursos están allí. Ustedes pueden entrar, no me crean a mí, entren a la página web del Ministerio de
de Planificación, Economía y Desarrollo del Congreso, pueden ver allí el proyecto de presupuesto y verán cómo la asignación al Ministerio de Educación equivale al 4% del PIB proyectado para el año próximo, sí, como pero, lo plantea la ley. Maestro, y ahí no hay ningún aspecto a los recursos. Lo que establecen los miembros de la ADP es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tenía unos 18, 20 mil millones de pesos de presupuesto, y a la educación primaria, al Ministerio de Educación de primaria, siempre le sobraron, o sea que no se ejecutaban en ese mismo monto, entre 18 y 20 mil millones de pesos. Entonces, al unificar los ministerios, prácticamente lo que se está tomando es parte del dinero de la educación primaria, aunque es todo un universo, un ecosistema de educación, para dárselo a la educación universitaria y que el gobierno tenga esos fondos para tercerizarlo a otras instituciones. No, bueno, digamos, uno puede decir muchas cosas, pero como decía Friedman, primero los datos. Y como les decía a ustedes, si ustedes o los oyentes hacen la tarea de entrar al sitio web del Ministerio de Economía y miran el presupuesto asignado tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que están por separados, no están fusionados, en el Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene asignado el equivalente al 4% previsto para el año siguiente, y el presupuesto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está por el orden de los 23 mil millones de pesos asignados como años anteriores, incluso más. Aquí no se trata de ahorrar dinero sobre el presupuesto total, es una estrategia para gastar más y mejor en lo importante, no en la burocracia, no en la estructura administrativa, no en duplicar tareas y funciones que se pueden hacer desde una única órbita. Por ejemplo, no es necesario tener dos gerencias de recursos humanos, no es necesario tener dos gerencias de administración y adquisiciones, no es necesario tener dos choferes para dos ministros. Entonces, ahí hay ahorros, pero todos esos recursos no es que se van a otro sector, esos recursos irán destinados a invertir más y mejor en lo importante del sistema educativo. Hay un compromiso del gobierno dominicano plasmado en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, donde allí está claramente establecido que ese 4% tiene destino de educación preuniversitaria. Estimado, la ADP ha sido crítica con los contratos para la evaluación docente. ¿Cuál es la opinión entonces de Educa de los contratos de evaluación docente de la OEI, si lo ven de acuerdo como institución de educación? Mira, primero hay que entender que la Organización de Estados Iberoamericanos, de la cual República Dominicana forma parte desde su constitución, es un organismo multilateral de la órbita internacional, es decir, es un órgano que comprende el acuerdo de todos los países que integran la región cultural iberoamericana. Ahí no hay, por tanto, un contrato, hay un convenio de desarrollo de trabajo, una institución que acaba de ganar, entre otras cosas, hace, creo que no más de un mes, el Príncipe de Asturias. Es una institución altamente respetada y reputada, en particular en temas de educación, porque uno de sus ejes es la educación, y la evaluación de desempeño docente tiene que tener el carácter de independiente para que tenga validez, para que efectivamente sea creíble, para que no sea un incremento salarial encubierto, masificado, para todos los docentes igual. Ahí lo que se trata es de premiar al que mejor lo hace, en desmedro del quien no lo hace bien o quien no está cumpliendo con su tarea. Hace muy poquitos días vimos cómo el Ministerio de Educación sabiamente acaba de desafectar a 600 funcionarios que no estaban cumpliendo con su tarea, muchos de ellos viviendo en el exterior, cobrando el salario de un maestro y pagando a un sustituto unos pocos pesos de su salario importante. Hoy en día el salario docente tiene una reivindicación luego de más de 12 años de ganancia real, que efectivamente eso no terminaba perjudicando a los estudiantes. Eso fue una gran noticia, porque detrás de la noble tarea de educar y de la imagen
cuasi sagrada que tienen los maestros, a veces se esconden personas inescrupulosas que hacen este tipo de fechorías, o al mismo tiempo, como ustedes han visto, cometen actitudes y conductas que riñen con la moral, mucho más de un educador. Entonces es una gran noticia que el sistema, que el propio ministerio, haya generado los anticuerpos para depurar ese tipo de conductas y de personajes que nada tienen que ver ni hacer con la educación, y todos los debiéramos condenar. Si efectivamente se corrobora y se valida que esas personas han sido culpables de lo que se le acusa, porque siempre hay que recordar que en un Estado de Derecho toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si efectivamente esas conductas se corroboran, es enhorabuena que el Ministerio de Educación las haya expulsado. Darwin, hemos visto en años atrás el compromiso que tenían los docentes en la impartición de docencia, pero ahora percibimos como que esto ha cambiado. ¿Qué considera usted que ha influido en esta situación? Y otra pregunta es, ¿considera usted que el sistema educativo del país está politizado? A ver, vamos por tu primer pregunta, que es muy relevante. Yo no tengo esa percepción y tampoco me lo dan los indicadores. El gran número de los más de 135.000 docentes que hoy imparten clases en el sector público es profesional, es ético y hace un gran esfuerzo por educar, a veces en condiciones que no son las mejores, producto de la realidad de un sistema que tiene más de 7.664 centros educativos, que acumula una cantidad de 2 millones de estudiantes distribuidos en todo el país. Así que yo no veo eso, y para muestra un botón, como dice el refrán, mañana comienza el Congreso Internacional de Educación Aprendo, en el cual los docentes voluntariamente se inscribieron en más de 7.000 a realizar un precongreso, y los mejores de ellos vienen a participar presencialmente de las sesiones de cierre, y no se les paga por eso. Vienen e invierten, porque invierten en ellos mismos y en su labor. Hay un gran compromiso, hay una gran vocación por aprender y por servir a la sociedad, y por eso a nosotros nos da tanta angustia cuando producto de unos pocos que hacen noticia por este tipo de conductas impropias o de acciones que nada tienen que ver con la educación, contaminan a un grupo silencioso del cual todos los dominicanos, entiendo, debieran sentirse muy orgullosos, que son los maestros. Así que por ese lado yo quiero ahí hacer una defensa acérrima a la tarea del docente, que el que lo hace bien generalmente no hace ruido o no hace bulla. Y por otra parte, tú me dices si el sistema está politizado. La respuesta es sí. La educación, desgraciadamente, en la República Dominicana, no de ahora, sino desde prácticamente siempre ha sido politizada. Politizada está cuando, por ejemplo, el delegado del principal sindicato de profesores, el secretario general, expresamente tiene una afiliación a un partido político, cuando lleva una agenda política adentro del propio sindicato. Politizado está cuando todavía quedan resabios de docentes que ingresaron al sistema no por concursos de oposición y exámenes rigurosos. Todavía queda un número muy importante de docentes que ingresaron por la ventana del sistema. Politizado está cuando todavía los directores regionales y distritales, que son incluso representantes del ministro y cargos docentes en los territorios, no han accedido a su cargo por un concurso de oposición y mérito. Politizado está cuando esas figuras se les permite tener otra actividad política mientras ejercen ese cargo, cuando, digamos, el ejercicio de la política y la docencia es bastante cuestionable. Así que hay mucho para ganar y para resolver en la despolitización, pero también es cierto, se ha avanzado mucho. El Ministerio de Educación y el profesionalismo del Ministerio de Educación
ha cambiado muy importantemente desde los últimos 10 años. Por ejemplo, voy a usar un caso para ilustrar esto: la configuración de equipos técnicos profesionales dentro del Ministerio de Educación que han trascendido ministros y gobiernos. Y voy a poner el ejemplo de la viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ansel Checker, doctora en educación, responsable de calidad en su momento, luego de pruebas nacionales, hoy una técnica reconocida a nivel de la región, y una profesional de primera línea que el país cuenta como un capital dentro del Ministerio de Educación, y no es la única, solo para mencionar un ejemplo. Esos son de los efectos y de los procesos que más allá de los gobiernos ha permanecido en cargos de importancia. El caso de Ansel data desde hace más de una década en posiciones de relevancia y de responsabilidad con varios ministros y varios gobiernos de distinto color. Darwin, ya para concluir, el Ministerio de Educación ha dicho que ha desvinculado a más de 600 docentes y la ADP dice que esta es una medida para desacreditar a los profesores. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hacía referencia a esto en mi intervención anterior. Yo creo que la ADP, como sindicato mayoritario de los docentes y como un actor relevante en el sistema que hay que proteger y hay que cuidar su rol, lo primero que debe hacer, a mi juicio, es depurar en sí mismo quiénes son parte de ese sindicato. O sea, ninguno de nosotros, creo, en nuestras organizaciones quisiéramos tener personas acusadas de violación y que efectivamente se pruebe que así lo sean, y seguirían siendo parte de nuestro equipo. Nosotros no quisiéramos tener en nuestros equipos de trabajo personas inescrupulosas que cobran por no trabajar, que ponen a alguien en su lugar a firmar en su nombre y que le pagan una miserable parte de lo que cobran para llevarse la diferencia sin el esfuerzo y sin las competencias correspondientes. Entonces, el primero que debe estar muy satisfecho con esta medida es la ADP, que el Ministerio ayuda a desenmascarar a esas personas que nada tienen que ver con el docente, que no hacen honor a la noble profesión y por tanto así no se ve contaminado el conjunto de los educadores. Como les decía, la gran mayoría de los educadores dominicanos, la amplísima mayoría, son profesionales dignos, transparentes, abnegados y tienen un compromiso con hacer las cosas cada vez mejor. Nosotros lo vemos eso constantemente en la recorrida en las escuelas y, como les decía, ahora en las instancias presenciales donde anualmente nos encontramos con miles de educadores y nos demuestran día a día ese nivel de compromiso. Bien, muchísimas gracias, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación. Muchísimas gracias por hacer contacto el día de hoy con nosotros, Darwin. A ustedes, un abrazo para ustedes y saludos a toda la teleaudiencia. A ustedes, señores, volvemos en breve.